Bueno, si yo le cerré la cuenta, el dinero se fue. Y ya no tengo dinero que congelar, ni activos que congelar. Y entonces ese estándar internacional, que cuando una institución financiera emite un reporte de operación sospechosa sobre una persona, no necesariamente va a cerrar la cuenta. Podría cerrar la cuenta, pero en general no se produce el cierre de la cuenta. Y yo quiero dejar eso bien claro porque me parece importante aclarar una posible confusión. No sé si tengo… sí, creo que hay una más, por favor. Habiendo dicho todo esto, yo quiero llamar su atención sobre la evaluación mutua de Gafilat. El Perú está en estos momentos en el curso de una evaluación nacional realizada por Gafilat del cumplimiento de las recomendaciones de Gafi sobre todos los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a nivel país. Esto no solo abarca el sistema financiero, abarca el funcionamiento de la policía, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de todos los sistemas de prevención de lavado del país. Estamos en este momento y la última evaluación fue una evaluación del año 2008. Esta evaluación se inició en septiembre del año pasado con una visita del presidente de Gafilat y a lo largo de estos meses hemos venido trabajando. En el mes de febrero tuvimos que responder todos los miembros de la Contralaft una serie de cuestionarios que nos habían remitido que es la base de la evaluación de Gafilat, ¿no? Hemos remitido cuestionarios vinculados tanto a nuestro marco legal y preventivo como a la implementación del marco legal. O sea, en estas evaluaciones, a diferencia de evaluaciones anteriores, no solo se mide el marco legal, en esta evaluación se mide la implementación del país de las leyes aprobadas por el Congreso o de las regulaciones emitidas. Entonces, es un estándar de evaluación superior a las evaluaciones que se han realizado en ocasiones anteriores. El 21 de mayo al 1 de junio estará presente en el Perú la misión de Gafilat, en la cual y se entrevistarán con todas las autoridades y todos los miembros de la Contralaft para contrastar sus dudas con respecto a los cuestionarios que les hemos respondido. Esta fecha es importante porque es la última fecha que tiene el país para aprobar leyes que podrían mejorar la posición del país, el resultado de nuestra evaluación. Y en ese contexto yo quisiera pedirles por favor que agenden para la aprobación en el Pleno el proyecto de ley de cooperativas. Me parece muy importante que antes de fines de mayo logremos finalmente aprobar el proyecto de ley de cooperativas que ya tiene dictámenes favorables tanto de Economía como de la Comisión de Producción. Luego de la visita de inspección de la misión de Gafilat, se van y de entre julio y diciembre llegan a sus conclusiones, elaborarán sus informes y en diciembre se presenta ante el Pleno de Gafilat el informe de Perú, en el cual se define cuál es el resultado de la evaluación y puede haber algunas observaciones y recomendaciones para el país, y en algunos países lo que ha habido además son evaluaciones muy críticas en las cuales el país corre el riesgo de entrar a listas grises o llamadas listas negras, que evidentemente podrían tener consecuencias en términos de riesgo país, de las relaciones de corresponsabilidad del sistema financiero, de líneas de crédito y una serie de otras cosas, además de reputación del país. Y entonces la evaluación de Gafilat es fundamental, la tomamos con muchísima seriedad, hemos venido trabajando desde hace más de 15 meses, prácticamente 2 años, en la elaboración de medidas para fortalecer nuestros sistemas de prevención de lavado de activos. Hemos impulsado la aprobación de la Política Nacional de Prevención de Lavado y del Plan Nacional de Prevención de Lavado, que también son herramientas importantes para definir la hoja de ruta del Perú en los años siguientes. Y eso es lo que quería decirles. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora superintendenta. Le damos la bienvenida a los congresistas Glade, Quintanilla, Guía Pianto, García Belaunde, Martorell, Schaffer, Cuculiza, Osías Ramírez y Dalmiro Palomino. Con el quórum de reglamento vamos a formalizar el inicio de esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Verificado el quórum, entramos en una parte formal de la sesión. Los señores congresistas tienen el uso de la palabra para formular sus preguntas o comentarios a la presentación de la señora Heisen. Marisa Glave tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias además por aceptar el pedido de traer el día de hoy a la SBS, bienvenir a la señora Socorro Heisen y decirle que en realidad creo que solamente un comentario puntual, presidente, y es que el periodismo muchas veces es incómodo y que a veces podemos no estar de acuerdo y puede de alguna manera incluso generar a veces distintos tipos de interpretaciones en el país, pero es importante estar sometidos a observación y observación crítica, presidente. Estamos en un momento en el cual creo hemos dado pasos importantes incluso en esta comisión sobre cómo fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Hemos en este Parlamento otorgado mayores competencias para que la unidad de inteligencia financiera pueda avanzar en un trabajo que creo la mayoría o todos estamos realmente comprometidos, que es buscar que en el Perú el lavado de activos sea un delito que no pueda desarrollarse como ha venido desarrollándose. Sin embargo, presidenta, creo que sí podemos pedir algunos datos puntuales, presidente, para pedir se nos aclaren algunas de las cosas que han salido en estos medios de comunicación. Y en concreto yo me refiero al informe que publicó Ojo Público, ¿no?, que es el que a mí me llamó la atención, razón por la cual le solicité a usted pudiéramos invitar a los funcionarios de la SBS. La primera, presidenta, es al final la superintendenta ha dicho que no se trata de cerrar las cuentas. Estoy totalmente de acuerdo, porque perdemos el registro, la trazabilidad del dinero, no hay manera de congelar, en fin, todo eso está bien. Sin embargo, la duda, presidente, es cuántas acciones se han hecho, no solamente en acciones correctivas, como ha señalado la superintendenta, sino cuántas sanciones se han impuesto a las entidades del sistema bancario. Financiero, presidente. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que la unidad de inteligencia financiera, si bien tiene la competencia para recibir, porque de hecho es quien recibe las alertas y quien finalmente analiza las alertas que los sujetos obligados envían, la superintendencia, entiendo, presidente, solo supervisa y sanciona a sujetos obligados que están dentro de una resolución de la SBS, que es la 8930-2012, donde no se incluye a los bancos, presidente. Entonces, la SBS, entiendo, la UIF supervisa y sanciona a sujetos obligados a entregar información que no son los bancos. Los bancos los está supervisando un área diferente dentro de la SBS, que entiendo es el Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, si no me equivoco, nos corregirá la superintendente. Y entonces, presidenta, la preocupación es, nosotros no queremos que nos den la información sobre los casos específicos. Yo no quiero saber, porque hay una reserva que no puede obviamente violarse por parte de la SBS ni menos de la UIF sobre cuáles son los casos puntuales, pero sí quisiera saber cuáles son el número de sanciones que se han ido colocando, presidente, porque entiendo que la UIF a los otros sujetos obligados les ha puesto más de 800 sanciones por no haber entregado la información a tiempo, por ejemplo. Y entiendo que en el caso de este departamento, el número de sanciones, que además usted misma ha reportado, son 70 en un rango realmente amplio de tiempo. Y entonces, ¿por qué es la preocupación? Porque al menos de la información otorgada, y por eso es que yo sí le pediría es que nos pudiera, porque en esta presentación que usted ha hecho no nos ha traído estadísticas, no estamos pidiendo casos puntuales, estamos pidiendo estadísticas. Una estadística, por ejemplo, es dentro del sistema bancario, ¿cuánto tiempo demora una entidad financiera, un banco, en otorgar una alerta a la SBS?
¿Por qué, presidente? Porque en el informe que hemos podido revisar, en teoría formalmente, un sujeto obligado tiene máximo 30 días calendarios para notificar a la SBS que ha observado una operación que le puede resultar sospechosa o que sale de lo regular. ¿Eso quiere decir cerrar la cuenta? No, solamente quiere decir, por si acaso, acá hay una persona que ha hecho una operación que resulta sospechosa. ¿Cuál es el problema, presidente? Al menos de esa muestra a la que ha accedido este medio de comunicación, el promedio son 4 meses de demora, no 30 días, sino 120 días. Entonces, la pregunta es si ese dato o esa estadística la tiene la SBS, que nos pudiera decir cuál es el tiempo promedio que demora una entidad financiera o los bancos en entregar una alerta. ¿Con eso ya hay un proceso judicial? No. ¿Con eso ya hay un informe de la unidad de inteligencia? No. ¿Con eso estamos atrás necesariamente de una pista de lavado de activos? No. Solamente estamos tratando de saber si los sujetos obligados, en este caso los bancos, están entregando la información. ¿Por qué, presidente? Porque en realidad tenemos un segundo punto que sí preocupa, y es que en teoría los bancos tienen que estar claros sobre quiénes son las personas que son sus clientes y tienen que conocer mínimamente a sus clientes. Y entre los reportes que han salido, por ejemplo, es que algunos de los clientes son personas sentenciadas como Fernando Ceballos, el ex Lunarejo, o personas como Numa Palomino Sánchez, sentenciados por narcotráfico, o personas que están procesadas por minería ilegal. Y entonces, la pregunta, presidente, es si hay un conjunto de personas que podrían estar vinculadas a minería ilegal, que podrían estar vinculadas a tala ilegal, que podrían estar vinculadas a narcotráfico, que forman parte de procesos de investigación, que están en los bancos ¿tienen algún tipo de responsabilidad? Entiendo que sí. Entiendo que tienen que conocer a sus clientes. Entiendo que eso es una de las normas que también coloca la SBS sobre el control que se hace sobre las entidades bancarias. Entonces, si el promedio es 4 meses, presidente, en demora en entregar algún tipo de información, entonces sí quisiéramos saber por qué nos están poniendo más sanciones. O que nos la puedan explicar, insisto, no en números fijos, sino por lo menos en números relativos, o que nos puedan decir qué cosa es lo que está ocurriendo sobre esa materia, presidente. La investigación que pasaron mostraba que habían casos, uno por ejemplo del 2002, es decir, después del 2009, donde hay un retraso de más de 1 año en la entrega de información. Entonces, ¿qué pasa si un banco no reporta en 30 días calendarios, sino reporta después de 350 días un movimiento que resulta extraño? ¿Puede actuar la unidad de inteligencia financiera rápido? No. Y entonces tenemos ahí un problema, presidente, porque incluso el reporte del 2016 del BID sí señala que una cosa que tenemos que saber, y es que el lavado de activos se mueve también en el sistema financiero. Y entonces sí necesitamos saber que haya una acción de control y de sanción a las entidades responsables, presidente. Entonces, sí, la preocupación es esa. Hemos visto en el PPT que presenta la superintendente que hay 1000 acciones correctivas, pero la pregunta es cuántas sanciones hay en caso, por ejemplo, de un dato que sí me parece realmente delicado, que es el plazo. Si yo tengo un plazo para reportar a la SBS cualquier movimiento extraño, la pregunta es si es que tienen algún tipo de estadística de cuánto se están demorando las entidades en hacer este tipo de reporte, presidente. Eso no viola ningún secreto, simplemente nos permite saber cuál es el nivel de control que hay de estas entidades. Gracias, presidente. A usted, congresista Glave, vamos a seguir el sistema de escuchar primero las intervenciones y preguntas de los señores congresistas, señores y señoras congresistas, para luego la superintendenta pueda contestarlos. El congresista Figueroa tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludando a todos los presentes. Yo quería preguntarle a la señora Socorro, cuando hablamos de operaciones sospechosas, esa palabrita de sospechosa, ¿no le parece que está mal hablado o mal dirigido? Porque yo veo en nuestro país, es triste decirlo, hay muchos empresarios de prestigio que han sido acusados justamente por la prensa y algunos fiscales que solamente escuchan la prensa y actúan, ¿no? Entonces, me parece que esa palabrita de sospechosa, cuando usted mismo dice, cuando ni siquiera son detectados, digamos, si es culpable o no es culpable, había que cambiar esa palabra sospechosa. También los bancos, cuando detectan, por ejemplo, una operación media rara o sospechosa,
Ellos al toque te cierran la cuenta, no permiten. Al menos yo he trabajado con varios bancos en el país. Yo he visto varias personas que trataban de introducir dinero mal habido y ellos no permiten. Eso sí tenemos que tener claro. O sea, nos estamos yendo, creo, a otras cosas que no van. Yo quisiera saber, por ejemplo, la UF verifican, digamos, el dinero, ¿no? Pero yo quisiera preguntarme, ¿por qué no habla, por ejemplo, de la plata que transfiere el país pagando a los medios de comunicación? ¿Por qué, por ejemplo, ese dinero tanto se traslada y nunca dicen nada? No, o sea, si nos vemos nosotros a escuchar noticias de la UF, esas cosas, me pareciera que ahí no se estaría centrando las cosas, porque también otro cuadrito que usted presenta donde dice, en el 2003 solamente había 39 operaciones sospechosas y hasta el 2014 ya tenemos 3.476, ¿no? Una comparación rara. Entonces, ¿dónde está el crecimiento de un país? ¿Dónde está el crecimiento de una empresa? ¿Dónde estaría el crecimiento de personas naturales como empresarios que mueven dinero? O sea, no hay, no entendemos eso. Solo eso sería, presidente, mi... Muchas gracias, congresista Figueroa. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Gracias, presidente. La bienvenida a la superintendenta y a sus funcionarios. Varias cosas, presidente. Yo entiendo perfectamente la labor que hace la SBS, que es fundamental, pero quisiera hacer plantear algunas inquietudes y preguntas, ¿no? Hay un proyecto de ley para darle facultades extraordinarias al Ejecutivo y espero que se tome la decisión, presidente, no sé si se ha tomado antes que yo haya llegado, de que la Comisión de Economía pida ver el tema acá, porque casi todos son temas económicos, ¿no? Pero en este proyecto se dice lo siguiente en su artículo 2, inciso 1, inciso B, punto 1, dice: modificar la legislación en materia tributaria y financiera a fin de promover la inversión, ampliar la cobertura previsional e incentivar que los recursos de los fondos de pensiones que fueron retirados por los pensionistas al amparo de la ley 3425, que es la ley que permitió que se retire el 95.5% de las AFPs cuando llegas a tus 65 años, sean destinados a cubrir una pensión. O sea, ¿quieren derogar entonces esta ley del Congreso? ¿Ha sido consultado la SBS para este proyecto de ley? ¿Quieren prohibir, limitar, restringir los retiros de las AFPs? ¿Los retiros? El ministro Tuesta ha consultado esto con la SBS, lo ha hecho formalmente o verbalmente. Yo quisiera que eso nos pueda decir la SBS, qué opina de eso. Claro, es un tema que está en discusión, pero quizás al menos qué opina. De otro lado, señor presidente, a su presencia también nos gustaría que nos diga si el Estado, o si al Estado se le roba o se pierde 12.000 millones de soles al año, según la Contraloría, cifra dada por la Contraloría, y que solamente se pueden recuperar 50, ¿cómo se controla esto? ¿Qué bancos esconden este dinero? Porque ese dinero es mucho dinero, no está pues debajo de un colchón. ¿Qué hace la SBS para poder evitar que esta lavadora de dinero funcione? Después hay dineros del banco, porque la SBS cuida los dineros del banco, que es dinero de los ahorristas, dinero de todos los peruanos, para eso está. ¿Qué ha hecho la SBS, por ejemplo, para controlar los dineros de las AFPs que son de los pensionistas, ahorristas, que se han invertido en empresas, en las empresas de
de la famosa Club de los Constructores o de Odebrecht o sus injertos. Por ejemplo, hay 944 millones de soles de las AFPs invertidos en rutas de Lima, acá en el peaje, aquí, muy cerca. Y pagamos $1.50, $2 más de lo que cuesta el peaje, y además hay que hacer cola para pagar. Es un peaje con cola, es inédito en el mundo. Y a veces hay semáforos también, ¿no? Y con paraderos. O sea, esa autopista no reúne ningún estándar internacional. Sin embargo, cobran 5.30 de soles y hay que hacer cola de 10, 15, 20 minutos para pagar. O sea, lo que uno aparentemente se ahorra, lo pierde pagando. 520 millones de soles de las AFPs a Graña y Montero. 353 millones de soles de las AFPs a Interoceánica Finance. 203 millones a la AFP Graña y Montero Ferrovías, de las AFP a Graña y Montero Ferrovías. 202 millones a la IRSA Norte. 33 millones a H2 Olmos. 4 millones a ICSA, a la famosa compañía ICSA, que fue tan repudiada en la vía expresa del Callao. Entonces, ¿qué ha hecho la S? O sea, hay 2.259 millones de soles de los peruanos ahorristas, pensionistas, afiliados a las AFPs, que están invertidos en Lavajato. ¿Qué hace la SBS? ¿Va a cuidar esto? ¿Lo va a cuidar? ¿Qué cosa ha dicho? Y entonces nos interesaría saber qué cosa va a hacer o qué cosa está haciendo para eso, ¿no? Igualmente, presidente, nos gustaría que nos diga la señora Socorro Heisen, ¿qué va a hacer para evitar esto o regularlo, por lo menos? Finalmente, presidente, la ley creó una especie de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y creó lo que se llama el cargo de oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? El oficial de cumplimiento. ¿Qué han hecho? Porque el oficial de cumplimiento no ha cumplido con sus obligaciones en muchos bancos. Por ejemplo, en la relación del BCP con PPK y Sepúlveda, por ejemplo. El oficial de cumplimiento del BCP cumplió con reportar a tiempo las operaciones sospechosas, lo que se llama el ROS, reporte de operaciones sospechosas, lo reportó cuando estalló el escándalo, recién lo reportó, cuando el escándalo surgió, no antes. ¿Qué cosas están haciendo esos oficiales de cumplimiento de entidades financieras? ¿Están haciendo su trabajo? ¿Quién los fiscaliza? ¿Los fiscaliza la SBS o hacen que se fiscalicen a sí mismos? Y yo recuerdo que han habido transacciones sospechosas muchas veces. Y recuerdo que había un sectorista que manejaba un carro de Orellana en el Interbank. ¿Lo sancionaron? ¿Lo sancionaron? Y puedo sacar miles de casos, porque el tema no es ese ahora, ¿no? Solamente el caso de Orellana que recuerdo, ¿no? Un sectorista manejaba un carro de Orellana, un sectorista de un banco, uno de los 4 bancos más grandes del Perú. ¿Y qué hizo la SBS qué hizo la SBS contra el Banco Financiero, por ejemplo, que le dio plata con Vial Callao? Estoy hablando de cosas pasadas ya, no de ahora. Ahora hay mucho más. Y si quiere nos reunimos en otra oportunidad y le voy a dar una lista, porque veo que hay que ayudar a la SFB para que investigue, porque parecería que no tienen equipo de gente, le falta gente, parecería, ¿no? Que no tienen interés o equipo o tiempo a hacer estas investigaciones. Estoy sacando solamente 2 ejemplos que tienen algún tiempo ya que ha pasado, ¿no? Entonces nos gustaría que nos pueda decir qué cosa ha hecho y qué cosa puede hacer en el futuro. Presidente, el tema de COFIDE, COFIDE ha pagado fianzas, ha prestado dinero para pagar fianzas en el gasoducto del sur, y eso es normal, ha sido fiscalizado, son 137 millones a gasoducto del sur, le ha prestado a Odebrecht, nada menos, cuando ya Marcelo estaba preso y Barata fugado. Me pide una interrupción, presidente, la señora Glave. Gracias, presidente, gracias, congresista de Belaúnde. Es que justamente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde está señalando una cosa concreta y es la pregunta sobre la sanción, ¿no es cierto? Es decir, hay entidades financieras que o no, digamos,
hicieron este reporte de operaciones sospechosas a tiempo y la pregunta es si es que la SBS sancionó o no sancionó. ¿Y por qué lo decimos, presidente? Ya no solamente por el reporte de ojo público, sino hay una evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ha elaborado la propia SBS con el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2016, es decir, no es anterior al 2019, que señala, por ejemplo, 3 cosas. La primera es que hay una escasez de procesos sancionadores abiertos. Genial, nos han dicho que hay 1000 acciones correctivas, pero ¿cuáles son los procesos sancionatorios abiertos contra las entidades bancarias que no han hecho lo que el congresista García Belaúnde está diciendo? Segunda cosa dice, existe la sensación entre los sujetos obligados financieros, en particular los bancos, que sienten que están cumpliendo mayoritariamente sus obligaciones de prevención de lavado de activos. Y el mismo informe dice, esta percepción de los sujetos obligados no se corresponde con las cifras de casos detectados de posibles lavados de activos y de no aplicación apropiada del marco preventivo. Es decir, ellos creen que lo están haciendo súper bien y lo que está mostrando en casos muy puntuales el propio congresista es que no necesariamente están haciendo el trabajo que deberían hacer. Y ese mismo informe dice, las mayores creencias se han detectado en la identificación de las personas expuestas de importancia en el Perú por la incidencia de la corrupción pública, en la identificación del titular real y en la determinación y comunicación de las operaciones sospechosas, presidente. Esas son informaciones que no ha hecho un periodismo X que no tiene necesariamente información, sino producto de un trabajo del BID con la SBS sobre el funcionamiento de la política de lavado de activos. Gracias, congresista García Belaúnde. Continúa en el uso de la palabra. Sí, presidente, para terminar. Entonces, es importante eso, que se ha hecho con COFIDE. COFIDE está, bueno, en una situación complicada, no se puede hablar más porque viene después de una corrida, pero hay una situación complicada de COFIDE y que ha hecho la SBS, ¿no? Ha prestado a Odebrecht para que pague fianzas, 137 millones de dólares, como acabo de decir, 98.6 millones para la central eléctrica de Caigua, también un préstamo a Odebrecht, ya con el escándalo, con prisiones, con confesiones, que soy corrupto. O sea, COFIDE, el Estado peruano, el Estado que está fiscalizando y persiguiendo a Odebrecht, el Estado, que es uno solo finalmente, ¿le puede prestar a una empresa que le ha robado el Estado? O sea, te roban la cartera del carterista, te dice que sí, que discúlpeme, que se me fue la mano, pero deme plata para irme a mi casa porque me he quedado sin dinero, y usted le presta para que se vaya a su casa, para que tome su colectivo, su taxi, su metropolitano o el tren eléctrico, aunque se puede parar en una estación de repente. Entonces, ¿se le puede dar al ladrón plata para que se vaya, para que coma ese día? Eso es lo que están haciendo. Entonces yo quiero saber qué cosa, es decir, cuál es no solamente la parte legal, sino la ética y la moral pública de la SBS, si esto le parece correcto o no, por qué estas cosas no las han vigilado, no se han opuesto a ellas, o por lo menos que han opinado, que han dicho. Hay que recordar que también le han dado, se ha permitido 228 millones a la línea amarilla, a los bonos de OAS, 21 millones a los bonos de Proyecto Olmos de Odebrecht. Eso fue ya un poco antes que se sepa el escándalo, pero igual es un poco raro. Total, hay 236 millones de dólares y 249 millones de soles. ¿Ese es el dinero que va a inyectar el Estado en COFIDE? Yo creo que esto hay que tener mucho cuidado, además en el caso suyo, señora Heisen, porque usted tuvo algún tipo de problemas en los años 90 cuando COFIDE prestó dinero a la banca y cuando la banca se hundía y fue rescatada. Entonces usted tiene experiencia en eso, quisiera saber cuál es su opinión. Ahora bien, para terminar, presidente, ¿qué ha hecho con las notarías? Las notarías, algunas de ellas, lamentablemente, lo hemos visto en el caso de Orellana y otros casos, las notarías han servido también para tapar. Hace poco hemos visto en una notaría cómo por pagar en efectivo mataron a una persona dentro de una notaría. Es un escándalo que dio la vuelta al mundo. Y cómo la notaría permite que se paguen en efectivo.
en ese momento. Y cantidades inmensamente grandes y que han producido un asesinato. Entonces, ¿qué ha hecho? Y finalmente, ¿qué va a hacer con el Agrobam? Que ha prestado y ha prestado a los ricos y no a los pobres. Y los ricos se llevaron el dinero a su casa. Entonces, cuando hay un banco que empieza a temblar, yo pienso siempre en la SBS. Yo no pienso solamente en el banco, sino pienso en el supervisor, en el vigilante. Porque si hubiese una buena vigilia, si hubiese un buen guardián, un buen supervisor, el banco no cometería esos errores. Y por lo tanto, no tendría por qué estar mal. Cuando los bancos entran en colapso y tienen problemas,